Buenos días una vez más, amada iglesia. El año pasado, al inicios del año pasado, tratamos de dar un sermón que pudiera dar perspectiva de lo que significa ser una iglesia sana en diferentes áreas de nuestra comunión cristiana. Si no estoy mal, los 3 puntos que tocamos en esa ocasión tenían que ver con la predicación de la palabra como la centralidad de una iglesia que escucha la voz de Dios y no voces ajenas. La disciplina de la iglesia como forma en la que se protege el evangelio en un grupo definido, y precisamente eso, el grupo definido de creyentes verdaderamente convertidos, como marcas de una iglesia sana que debe verse correctamente en una iglesia. Bueno, yo quisiera agregar una más y aprovechar el primer sermón del año tratando de tocar un tema importantísimo que todos los domingos hacemos, pero que debemos hacer con comprensión y entendimiento. Así que el sermón de esta mañana lo he titulado Adorando en Comunidad. Adorando en Comunidad, y será un sermón temático, así que espere usted viajar conmigo en algunos textos, porque son varios puntos que queremos introducir. Adorar en comunidad y el tema de la adoración es un tema que está a lo largo y ancho de toda la Biblia. La lectura de Juan 4 nos ha ayudado a verlo en perspectiva. El Señor Jesús está ocupado en enseñarnos acerca de cómo Dios debe ser adorado. Cuando Caín y Abel presentan ofrendas al Señor en el Génesis, usted recuerda bien la historia. Hubo una ofrenda que fue recibida por parte de Dios y hubo otra que no. Pero ¿se ha preguntado usted cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Caín versus la ofrenda de Abel, que provocó que Dios rechazara una y recibiera bien la otra? El rechazo de la adoración de Caín, de hecho, resultó en el fatídico desenlace de la muerte y el asesinato de su propio hermano Abel. Así que la adoración se las trae. Caín presenta a Dios una ofrenda dicen por ahí, una ofrenda vegetariana, una ofrenda diversa en aspectos no vivos como usted y como yo. Sin embargo, la ofrenda de Abel es una ofrenda de un sustituto vivo. El relato del Génesis no nos lo enseña como tal, pero parece que ya se había instituido una forma en la que Dios quería relacionarse con su creación desde el puro inicio. Dios había colocado el término de recibir alguna forma de ofrenda. No nos dice cuándo empezó, no nos dice cuáles fueron estrictamente las indicaciones que Dios les dio, indicaciones que luego fueron bastante explícitas en el tiempo de Moisés con la ley. Pero podemos asumir con seguridad esto: ellos sabían que tenían que presentar a Dios una ofrenda, un acto de adoración a Él. La mayoría de teólogos se van por la parte segura y dicen, bueno, era un asunto meramente de que había una ofrenda con un lindo corazón de parte de Abel y un feo corazón en parte de Caín, así que no importa la diferencia de las ofrendas, era un asunto de la intención de sus corazones. Y aunque es cierto que las intenciones de sus corazones eran muy distintas y provocaron que una fuera rechazada y otra aceptada, yo creo que hay algo más en el acto, en el qué de la ofrenda, en ese relato, que podemos analizar. Cuando Abel presenta su ofrenda, él presenta lo que era un ser vivo, un sustituto para él en su ofrenda. Mas Caín presenta vegetales. Podemos entonces inferir que había una manera esperada de parte de Dios de qué era aquello que debía entregar tanto Caín y Abel como ofrenda. En otras palabras, Dios no estaba pidiendo cualquier cosa con la intención de ser ofrendada y lindos corazones dando lo que fuera. Dios estaba demandando un sustituto, el cual Abel fielmente llevó. Y Caín, en su corazón malo, presentó no el sustituto,
igual a Abel, presentó lo que quiso. Existen muchos otros ejemplos en la Biblia que no dará tiempo de revisar en detalle, pero el concepto de fuego extraño o ofrendas que Dios no recibe a bien están a lo largo de toda la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento. Adorar a Dios no es un acto de mera sinceridad del corazón. Los samaritanos, estoy seguro, en el relato de Juan 4, tenían una muy linda sinceridad de adorar a Dios, donde ellos creían que debía ser adorado, a saber, en el monte de los samaritanos. Pero, ¿dónde debe ser Dios adorado? ¿De qué forma debe ser Dios adorado? Ha prescrito, ha indicado Dios la forma en la que Él quiere relacionarse con nosotros en cuanto a nosotros presentarle reconocimiento a Él. ¿Nos lo ha dejado al garete? ¿Nos lo ha dejado a nuestra mera intención personal? ¿Podemos formular la adoración que querramos todas las veces que querramos? Diferentes iglesias tienen diferentes maneras de ordenar su culto dominical a Dios. Convengamos entonces, y no para efectos de este sermón, que comprendemos de que Dios, dentro de lo que Él prescribe, Él desea ser adorado por la comunidad de los santos. Cuando se reúnan, dicen algunos textos, en el día del Señor, dicen algunos otros, el primer día de la semana, dicen algunos textos. El Nuevo Testamento ya nos da indicios de que la iglesia tenía por norma regular reunirse. Y la reunión era con el motivo de adorar a Dios en comunidad. No nos ha dicho la Escritura todos los detalles de cómo deben ser nuestras reuniones. Y por eso entenderá usted que la liturgia o el orden de lo que debe suceder en el culto puede variar entre alguna persuasión u otra denominacionalmente. ¿Pero debería variar tanto? Si yo le preguntara a usted, y ha tenido la experiencia muchos de ustedes, ¿cómo es la liturgia en una reunión de adoración de nuestros amigos católicos romanos? ¿Sabría usted? ¿Tiene una expectativa por lo menos algo educada de más o menos cómo se desarrolla un culto católico romano? Muchos de ustedes participaron, hasta se saben las respuestas que tienen que dar a ciertas frases o preguntas que se hacen, ¿cierto? Eso es parte de la liturgia, eso es la parte formal del culto, de cómo debe responderse a Dios como pueblo. Cuando los monjes católicos de la Reforma Protestante se separan de Roma, una de las grandes preguntas y resoluciones que ellos deben darse es: entonces, ¿qué debemos hacer al reunirnos? La misa católica romana es un acto de sacrificio a Cristo. No, déjeme decirlo de nuevo y decirlo bien. Es un acto de sacrificio de Cristo en el altar. Por eso la hostia se convierte, y no simboliza, sino se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Él es sacrificado en el altar católico romano. Los monjes reformados dijeron: no, el sacrificio de Cristo es único y suficiente. No hay otro sacrificio que hacer, porque si no estás contando como inservible el anterior o el real. Así que bueno, como no vamos a hacer una misa, ¿qué hacemos? Cuando nos reunimos, ¿qué podemos hacer? Y hubo dos grandes formas de poder responder a esta pregunta. Y después, en el final de este sermón, veremos en cuál nos situamos mejor nosotros. La primera fue la forma luterana de poder responder a cómo adorar al Señor. Esto se llegó a conocer como el principio normativo de la adoración. Y el principio normativo es muy sencillo. En el culto, cuando nos reunamos los cristianos, hacemos todo aquello que la Biblia no nos prohíba hacer. Si la Biblia prohíbe algo, no lo haré. Pero si no prohíbe lo otro, tengo derecho y poder de hacerlo. Muchas de las iglesias siguen este principio, tal vez no los conozcan por nombre, pero se permiten a sí mismos ciertos aspectos dentro del culto,
en los que quizá usted tradicionalmente no pueda sentirse tan a gusto. Y usted ha salido de alguna iglesia y dice, no me gusta que hagan esto en el culto. Bueno, quizá es porque ellos siguen un principio más normativo de la adoración, en donde se dejan hacer cosas dentro del culto que creen ellos no están prohibidas y por ende se ejecutan. El problema con este principio, usted podrá imaginarlo, es que no tiene lo necesario para privarnos de hacer cosas desbordadas. Y dentro del principio normativo se han visto cosas como pastores vestidos de astronautas y naves espaciales en el lado detrás del pastor. O literalmente pastores que están guindados en cables que lo van descendiendo hasta el púlpito. La Biblia no dice nada acerca de descender en cables. Pero usted por sus risas noto que entiende que es ridículo y que no es un acto de adoración, aunque se pinte cualquier cosa con ella. Hay otros ejemplos menos grotescos, menos graves, que pueden ser más sutiles en cuanto a la decisión de debe pertenecer o no pertenecer al tiempo de culto. Hay algunos grupos y algunas iglesias que están convencidas de que recoger la ofrenda no debe ser parte del culto. O que el tiempo de bautizos debe hacerse fuera del culto y se dicen frases como después del servicio será el tiempo de bautismos. O frases o situaciones como celebrar los cumpleaños. Los que tienen más tiempo en el Betel se acordarán un poco. ¿Qué de los anuncios? ¿Adoramos a Dios cuando damos un anuncio? ¿Debe pertenecer a nuestro tiempo de adoración a Dios? No lo prohíbe la Escritura. La otra vertiente de los católicos reformados propuso algo distinto y mucho más rígido. Ellos querían responder tanto a los luteranos como a los católicos romanos. Y el principio que ellos formularon se llama el principio regulativo, no el normativo, el regulativo de la adoración. Y por el contrario, ellos dicen, hacemos en el culto todo aquello que nos prescribe la Biblia hacer y solo eso. No hacemos nada en el culto que la Biblia no nos pida hacer. Es más, solo lo que nos pide hacer debemos participar. Y entonces tenemos a teólogos como Juan Calvino, que estaba completamente en desacuerdo y no permitía que en el tiempo de culto hubiera sonido de instrumentos musicales. Porque dice, era una expresión del Antiguo Testamento en el templo anterior, en donde habían músicos para el templo y otras cosas, pero no en este, porque ahora el templo somos nosotros. Y Cristo ha demolido todo ese sistema ceremonial antiguo. Y el Nuevo Testamento no me habla de instrumentos, me habla de cantos, pero no de instrumentos. Así que no se permite un solo canto con instrumento acompañado. Otros que dicen que porque el texto habla de salmos, debemos cantar solamente lo que está en la Biblia, literalmente el cantar el salmo. No estoy seguro qué melodía usen, pero solo los salmos deben ser cantados. Cuando estábamos discipulando a los hermanos y hermanas que valerosamente y servicialmente nos ayudan en las direcciones de los cultos, y también esto es algo que hemos estado viendo en el cuerpo pastoral, desarrollamos un modelo distinto, una especie de híbrido, una especie de ¿qué será lo bueno de los dos universos y podremos llegar a una armonización mejor entre el principio normativo y regulativo? Así que hemos propuesto el principio beteliano de adoración. El principio beteliano de adoración pretende lo siguiente, hermanos: basándonos en el principio regulativo de lo que prescribe la Biblia que debemos hacer, centrémonos en ello. Que ese sea nuestra columna vertebral, nuestro esqueleto. Y si vamos a rellenar con músculos, piel, cabello y ropa nuestro culto, que sea normativo, sí, pero cuidado, veamos que lo que hagamos sea, número uno, glorificando a Dios y de edificación para la iglesia. No propia, no individual, no singular, sino que lo que se haga tanto glorifique a Dios como sea de edificación comunitaria en el momento que estamos comunalmente reunidos. Guardando esos dos principios, usted ha notado que de un tiempo acá el culto de Betel tal vez le sea un poco distinto si usted tiene varios años viniendo al Betel. Así que la razón no es que nos hemos vuelto más formales. Hemos tratado de buscar ser un poco más bíblicos y ponerle importancia
a lo que Dios ha prescrito que debe hacerse, no traicionarlo nunca y atrevernos a agregar solo aquello que cumpla con un principio básico mínimo de glorificarle a Él, o sea que la dirección sea hacia arriba, no no horizontal, sino a Dios. Lo que se hace o se incluya debe ser relacionado a Él o glorificándole a Él, y de edificación del cuerpo. Así que bueno, devolviéndome a cuáles son los principios básicos mínimos que una iglesia sana debe tener en su adoración comunal, yo le traigo 5, que son los 5 que usted ve comúnmente en el tiempo de culto. Y la intención de esto, hermano y hermana, es intencionalmente comprender todos juntos como iglesia de que los elementos del culto no están puestos ahí para hacer un relleno a un programa. Tienen la intención de comunicar al pueblo de Dios con su Dios y viceversa. Nosotros entendemos la liturgia desde las Escrituras como un diálogo con Dios. Él está conversando con nosotros, y si es una conversación, implica que nosotros hablamos y a veces callamos. Implica que a veces hay que poner atención a lo que se nos dice y en otras no quedarnos callados. Eso es lo que implica el diálogo litúrgico del principio beteliano de adoración. En este diálogo con Dios nos encontramos entonces de que la Biblia debe ser el centro y el eje del cual gire todo aspecto de nuestro culto a Él. Si estamos comunicándonos con Dios, no estamos teniendo una conversación cualquiera, debemos hacerlo en sus términos. Su palabra es la verdad y hemos visto que Él busca adoradores en verdad. Así que desde la verdad de su palabra encontramos varios elementos, y el primero, si usted puede acompañarme, lo tenemos en Primera de Timoteo 4:13. Primera de Timoteo 4:13. El primer elemento de la columna vertebral o del esqueleto de la adoración comunal a Dios debe incluir, número 1, leer la palabra, leer la Biblia. Primera de Timoteo 4:13, bajo instrucción del apóstol Pablo, Timoteo recibe esto. Entre tanto que llego, por eso la carta fue enviada antes, en Timoteo 4:13, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate, que suceda, debe haber lectura de las Escrituras. Y si estamos en un diálogo, ¿quién es el que está hablando aquí? Dios es el que está hablando. Así que la lectura de las Escrituras es una forma en la que en la reunión congregacional nos callamos y dejamos que el texto, cual si Dios hablara en voz alta, nos diga: iglesia, esto demando de ti. ¿Ha notado usted cómo empiezan los cultos del Betel de un tiempo acá? ¿Lo ha notado de que hay una invitación de Dios a adorarle? ¿O que así le llamamos? Es generalmente una lectura de un salmo en donde ¿qué se nos dice? Y ponga atención a las lecturas iniciales. Pueblos todos batan las manos. Es una orden. Alábenle con pandero, con danza, etc. Salmo 100, Salmo 98, Salmo 99. Son salmos que tienen en forma de mandamiento que grupalmente Dios sea adorado. Y entendemos de que empezamos el culto con una lectura de un salmo porque la primera palabra la tiene Dios, y lo que nos dice Dios es: inicien, canten al Señor, alábenle porque Él es digno. Las lecturas iniciales tienen la intención de decirle: empezó esto. Dios tiene la primera palabra en la conversación con su iglesia diciéndonos: debe ser su Dios adorado. Desde su palabra, a través del salmista y su propio lenguaje, utilizando salmos u otros pasajes, la iglesia del Betel es invitada a dejar de conversar entre nosotros para conversar ahora como grupo con Dios.
Usted me puede decir, bueno, Julio, yo puedo leer la Biblia en mi casa. Amén, qué bueno que usted puede leer, yo también. Y qué bueno que tenemos la Biblia en nuestra casa, no es un privilegio que todos hemos tenido a lo largo de la historia de la iglesia. Hasta el invento de la imprenta no existían libros como ese que usted sostiene de esa manera. Era literalmente un lujo poder tener una Biblia. Por eso las iglesias y los pueblos que tenían una Biblia la encadenaban al púlpito, porque se le iban a robar. No la encadenaban porque la gente no quería que la leyera, la encadenaban porque se la robaban, porque era un artefacto de alto valor. Y las iglesias no generalmente podrían ser vulneradas. Que lo digan a nosotros. De tal manera que nadie iba con la Biblia en su regazo, en su brazo, hacia la iglesia. Si usted quería escuchar la voz de Dios y conocer acerca de la Escritura, usted tenía que ir al culto y escuchar que la Biblia fuera leída. Y aunque todos tuvieran una Biblia en su casa, ¿acaso todos sabían leer y escribir? Entonces podría decirme, bueno, ahora sí tenemos la Biblia en casa y ahora sí sabemos leer y escribir. Entonces, ¿para qué leer la Escritura en la reunión comunal? Hermano, porque es un mandamiento. Porque Dios nos habla a todos al mismo tiempo, y esa es la diferencia entre su devocional en su cuarto y esto. La belleza de congregarse, una de las grandes bellezas de congregarse radica en esto: nos estamos comunicando a Dios como su pueblo. Usted no hace eso en su casa. Usted solo puede comunicarse a Dios como individuo. Pero cuando estamos congregados, su conversación con Dios se vuelve nuestra. Somos el pueblo de Dios, hablando con su Dios. Esa es la diferencia. Escuchamos todos los mismos versos al mismo tiempo y Dios nos habla a todos por igual. A una adoramos a Dios escuchándole. No solo la lectura de las Escrituras debe ser parte de la adoración congregacional, como Pablo exige de Timoteo que se haga, sino que en la siguiente carta, en 2 de Timoteo, también en el capítulo 4, pero en el verso 2, se nos pide hacer algo cuando nos reunimos. 1 Timoteo 4:13 fue leer la palabra. Ahora 2 de Timoteo 4:2 le exhorta a Pablo a Timoteo diciéndole: predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pablo, el mismo que en Hechos se describe como aquel que predicó todo el consejo de Dios cuando estaba en la iglesia de Éfeso, en Hechos 20-27, ya lo vimos. Es el mismo que le dice a Timoteo: la palabra debe ser predicada cuando nos reunimos. Lecturas no son suficientes. Debemos escuchar a Dios desde la proclamación, desde las Escrituras, al pueblo que común está sentado escuchando la misma cosa al mismo tiempo. La predicación es llamada una locura por parte de Pablo mismo. Y la locura es esta: Dios ha elegido que a través de proclamar sus verdades a una audiencia, esa audiencia reciba de parte del Espíritu ese convencimiento de arrepentimiento y fe, de que ese evangelio llegue proclamado. La predicación no sucede por mensajes de WhatsApp. Y déjeme agregarle algo más: la predicación que tiene Pablo en mente no sucede a través de píxeles. No sucede a través del calor de una pantalla de su teléfono o de su computadora o televisor. El contexto de la predicación de la palabra asume que la iglesia está reunida y las visitas nos acompañan. Por eso Pablo habla en 1 Corintios 14 que la primacía la debe tener la profecía por encima de otros dones como las lenguas. Porque quien entra y escucha cosas que no entiende, ¿cuál edificación puede sacar de ello? Pero aquello que sí entiende, siendo proclamado en medio de la asamblea de Cristo, ahí es donde el Espíritu actúa. ¿Por qué lo hace así Dios?
Preguntémosle a Él. Yo no lo sabré. Habrían muchas formas en las que Dios pudo haber proclamado su evangelio efectivamente a los hombres. Ha elegido uno, y es que cuando la iglesia se reúne, su palabra debe ser proclamada. Y la diferencia, hermano y hermana, y crezcamos en este concepto, la diferencia entre una enseñanza y una predicación, si nos ponemos técnicos, es que en la enseñanza hay interacción. En la enseñanza levante su mano y participe. En la enseñanza lea usted los textos, cuéntenos experiencias, avísenos de lo que usted sabe también. Pero la proclamación de la Escritura es un monólogo, en donde la Escritura se centra en un lugar y desde ahí es proclamada a todos por igual. Es uno que se preparó en el texto, así que nadie más, conociéndolo mejor, puede interrumpir ese momento, porque el predicador que se ha estado luchando con la exégesis del texto, ha estado agarrándose durísimo durante la semana con las aplicaciones, con la interpretación, con los contextos. Nadie mejor que él nos va a contar proclamativamente, a diferencia de didácticamente, proclamativamente, con exhortación, con llamado a arrepentimiento, con ánimo, con confrontación, las verdades del evangelio y la palabra desde un texto particular. Esto es lo que nos diferencia como cristianos bíblicos, que nuestras reuniones tienen un punto de clímax. ¿Cuál es el punto de clímax en una reunión, en una misa católico-romana? La Eucaristía. Todo se mueve a subir hasta el tiempo de la transubstanciación, donde las sustancias se transforman y Cristo está en cuerpo y sangre presente dentro de su teología. Pero la nuestra es esa. ¿Ha ido usted a un culto cristiano, o por lo menos no católico romano, en donde la escritura o la predicación de la palabra, mejor dicho, no es el clímax de la reunión? Yo sí. Se parecen más a tiempos de música y solo escuchas música como el tiempo clímax de su reunión. ¿Es a eso a lo que debemos reunirnos como el punto máximo de nuestra reunión? Hay otros que utilizan la predicación como punto de clímax, sí, pero específicamente en el tiempo de ofrenda. Eso también me llama la atención. ¿Es el tiempo de ofrenda el clímax de nuestra reunión como cristianos? Hermano y hermana, yo creo que la presencia de Dios de forma más especial dentro de la reunión cristiana sucede cuando su pueblo calla y escucha a Dios hablar a través de la predicación fiel de sus escrituras. Las reuniones de la iglesia de hoy deben centrarse en sermones que tomen el punto principal de un texto y lo conviertan en el punto principal de su sermón. No usar la Biblia como apoyo, sino como luz. Por eso uno de los escritores más famosos de la predicación expositiva pone un ejemplo maravilloso al respecto. Muchos predicadores le llaman predicadores borrachos, porque igual que un borracho en la calle se tambalea, utiliza el poste de luz más como apoyo que de luz. Y eso a veces sucede cuando la Biblia es tomada como apoyo a ideas que ya se traen y no a la luz de lo que quiere alumbrar la Escritura a nuestras vidas. Dios nos libre de predicaciones borrachas. Tercer elemento de la adoración congregacional: no solo debemos leer las Escrituras, no solo debemos predicarlas, sino también orarlas. En 1 Timoteo, de nuevo, en el capítulo 2 y en el verso 8, tenemos una instrucción de Pablo a Timoteo acerca de qué debe suceder en el culto también. Verso 8 dice: por tanto, ya que Cristo quiere que todos los hombres se salven, que lleguen al conocimiento de la verdad, dice: yo quiero que se ore. Quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira y sin discusiones.
la oración debe ser parte de la reunión congregacional. Cuando Cristo es preguntado acerca de cómo debemos orar, el Señor Jesús responde en forma plural. ¿Lo notó ya? El Padre nuestro no dice Padre mío. No es dame el pan de cada día que yo necesito. No es que se haga su voluntad en el cielo y en la tierra y no es que perdone solo mis ofensas, sino las ofensas de los demás, con quienes me relaciono y perdono las suyas también. El Padre nuestro es una oración congregacional. Por eso cuando tratamos de orar y dirigir las oraciones en el tiempo de culto, cambiamos el lenguaje que usaríamos en nuestro aposento cerrados la puerta. En su tiempo devocional o en su tiempo familiar es distinto que cuando toda la iglesia está reunida. Por eso hablamos de un Dios nuestro, de nuestras necesidades, de nuestras peticiones. No es el tiempo para solamente orar por mí, es el tiempo para que oremos los unos por los otros. Y la oración no es solo petición, la oración es agradecimiento, la oración es alabanza, la oración es intercesión, es petición, es confesión, es consagración. Nos reunimos a hablar con Dios también. Y la Biblia nos dirige en el cómo. No solo debemos hacerlo, sino que nos da el ejemplo de oraciones de diferentes formas y tipos para que sean practicadas en el tiempo de reunión de iglesia. Por eso, si usted lo ha notado también en el Betel, hemos dejado de estar orando particularmente por necesidades individuales que gente trae posiblemente muchas veces el mismo día del culto. No porque no sean importantes, no porque no queremos orar por ellas. El tiempo de culto es un tiempo comunal. Estamos unidos sirviendo a Dios como cuerpo. Y oramos en una lista de oración, y por eso se publica, en una lista de oración por todas las necesidades, de todos, porque todas importan. Y a nivel de congregación es lo que tenemos en mente. Y uno de los planes para este año, y espero que podamos ejecutarlo bien, es que los ministerios que se reúnan, los discipulados que se reúnan, puedan tomar de la lista de oración que el grupo de oración e intercesión mantiene y fielmente nos envía actualizada, y podamos hacer tiempos de oración significativos por la oración de toda la iglesia. Que jóvenes piensen en los que están enfermos de cáncer, que mujeres piensen en los hijos que se piden por conversión o reconciliación, que los hombres se reúnan y puedan orar por aquellas personas que están sin trabajo, no solo reunirse a orar por la petición que traes particularmente en ese momento, sino expandir en las necesidades de la congregación. Y el tiempo de culto debe educarnos en eso. El contenido de nuestras oraciones debe ser bíblico para edificar a todos los presentes. Es el mismo principio de 1 Corintios 14. La idea es que todos los presentes sean edificados, no solo algunos. Esto no debe significar ni debemos convertirnos en una iglesia que tiene un servicio religioso a secas o demasiado formal. Podemos romper protocolo, podemos orar por necesidades particulares. Pero sea lo que sea cuando oremos y usted le toque dirigir alguna oración acá, trate de ser siempre bíblico. Si en la semana usted es pedido a orar en este culto, mi mejor recomendación es escríbala. No hay ningún pecado en leer su oración a Dios. De hecho, las mejores oraciones son aquellas que se preparan con anticipado. No, a mí me gusta ser más espontáneo, séalo, pero sea bíblico. Y si a usted no le gusta ser espontáneo y dice, es que yo no puedo orar espontáneamente, bueno, bendición hay en el papel y el lápiz. Traiga su oración escrita y déjenos saber lo que usted pide en nombre de toda la congregación. Por eso hablo de que el lenguaje debe ser comunal, no individual. Porque cuando usted dice, yo quiero alabar a Dios, yo estoy sentado diciendo, yo también quiero adorarte. Inclúyame. Yo quiero pedirte, porque yo también quiero pedir. Inclúyame.
Y mientras nos acostumbramos al lenguaje plural, si no es nuestra costumbre, seamos pacientes y dejemos que estos pequeños cambios, estos pequeños giros intencionales vayan poco a poco modificando el ADN de una iglesia que no se reúne a seguir siendo individual, solamente que está sentado a la par de mucha gente. No, de hacer valer el poder estar juntos, y orar es un elemento fundamental de eso. Insisto, no solamente un tipo de oración debe ser escuchada, deben haber oraciones de confesión. Como iglesia podemos confesarnos. El capítulo 4 de Daniel es un lugar en donde Daniel confiesa en nombre del resto del pueblo. Él hace una oración individual, pero habla en plural en nombre del pueblo, confesando los pecados de su pueblo. Y así hay muchos ejemplos. Oraciones de alabanza, oraciones de agradecimiento, que son distintas. En la alabanza reconoces a Dios, en la alabanza agradeces por lo que Él se ha hecho. Peticiones, intercesión, consagración, ya las dijimos. Así que el culto cristiano bíblico debe tener lectura de las Escrituras, debe haber una proclamación, un sermón, una predicación de la palabra, debe orarse la palabra, pero les va a gustar, también debe cantarse la palabra. Y en Colosenses 3 y el verso 16 tenemos una hermosa expresión de Pablo de lo que debemos hacer cuando nos reunimos. Colosenses 3:16 dice lo siguiente: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos con otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Que la palabra de Cristo abunde. No cantamos cualquier cosa, ni priorizamos que suene bien antes que sea la palabra de Cristo el canto que hacemos. En el Betel queremos cantar el Evangelio en todos los tonos posibles. Ahí Calvino se equivoca. Los instrumentos son parte de la alabanza a Dios. Queremos hacerlo abundar, que este recinto se llene de una adoración a Dios en música, en cantos, en himnos. El mismo versículo, pero en la carta de Pablo a los Efesios, el mismo concepto tiene esta intención. Pablo dice: háblense entre ustedes. Uno de los libros que hemos estado estudiando en Discipulado con Cruz de Luz nos propone algo bellísimo que hemos estado considerando para con la iglesia. El grupo de alabanza no es Cruz de Luz. El grupo de alabanza es la iglesia del Betel. Cuando la iglesia se reúne, no empezamos a alabar a Dios cuando alguien suena un instrumento. La alabanza a Dios se hace constantemente y sucede en la lectura, en la oración, en la predicación, en los sacramentos. Hay un concepto de magnificar el tiempo de cantos entre la iglesia cristiana, sobre todo latinoamericana, que es nocivo y extraño. No podemos llamar solo alabanza a aquello que se cante. La alabanza es mucho más amplia. Y por supuesto que es un glorioso tiempo de alabanza cuando cantamos, pero no es el único. Y debe hacerse cantando la palabra de Cristo. La Biblia debe ser cantada. No me refiero a cantar los versículos. Me refiero que el mensaje de la palabra sea expresado de forma artística y de esa manera recordarlos. Hay gente que le cuesta memorizar versículos bíblicos, pero se puede aprender canciones mucho más fácil. Es hasta didácticamente favorable. Así que cantamos canciones desde niños que nos recuerdan el mensaje del Evangelio. No debemos cantar solo salmos o solo palabras de la Biblia, pero sí debemos estar cantando canciones empapadas del lenguaje y de la teología bíblica. Y finalmente, no solo cantamos la palabra y nos la cantamos unos a otros. Un comentario antes. Y no hacemos del tiempo de canto un espectáculo. No estamos
no estamos poniéndonos a ver qué bien tocan el frente, estamos participando de la alabanza siendo dirigidos. Alguien tiene que empezar el canto y terminarlo en algún momento, eso es todo. El quien debe cantar es la iglesia. Es la iglesia el grupo de alabanza. Ahora sí, para cerrar, la Biblia debe ser también vista, observada, representada. Cuando Agustín escribía acerca del bautismo y la cena del Señor, él usaba la frase palabras visibles. Es cuando hemos visto la Escritura ser representada delante de nosotros en el tiempo de culto. Y los sacramentos que la Biblia ordena que debemos repetir en recordatorio del Evangelio son el bautismo, que es la representación de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor, y nuestra identificación con ella, siendo levantados también a vida nueva, así como lo que acabamos de participar en esta mañana, la cena del Señor, en donde en su pacto de su sangre somos una sola iglesia. Por eso el bautismo no es después del culto, el bautismo es en el culto. Y si usted estuvo aquí presente en el último bautismo que fue ahí mismo en el piso del Betel, yo nunca lo había visto antes, usted compartirá conmigo que fue un tiempo muy especial, mucho más íntimo, mucho más personal, como iglesia me refiero, mucho más casero, mucho más nuestro. No que en los paseos no lo sean, pero hubo algo mejor. Si usted estará de acuerdo conmigo, el verlo aquí sucediendo en medio del lugar donde siempre nos congregamos, ver a los niños rodear por completo la tina, llamémosle, del bautismo, verlos conmovidos escuchando los testimonios, preguntando luego a sus padres y a la gente alrededor que si ellos también podían bautizarse. Como que en el paseo nos dispersamos, como que estamos más pendientes de si nos llueve o no. Y está bien, y es bello, y lo seguiremos haciendo. Oh, hermano y hermana, pero no dejemos de considerarlo como parte de nuestro culto a Dios cuando vemos a personas llegar a los pies de Cristo e identificarse con nosotros, su iglesia, y sobre todo con nuestro Señor a través de los sacramentos. Mi anhelo entonces, hermano y hermana, es que no ignoremos acerca del culto que tenemos en el Betel. El principio beteliano de adoración es incluir, además de esto, solo aquello que edifique el cuerpo de Cristo en su totalidad y que definitivamente esté direccionado a glorificar a Dios. Por eso recogemos ofrendas, por eso consagramos enviados, por eso leemos y escuchamos testimonios. Por eso hay otros elementos dentro del culto que incluimos para la gloria de Dios y la edificación de su pueblo. Pero definitivamente, según la Escritura, vamos a escuchar la palabra ser leída, escucharla ser proclamada, vamos a orar la palabra, cantar la palabra como respuesta a Dios, es parte del diálogo, y verla representada en medio nuestro. ¿Qué le parece si adoramos a Dios una vez más, orando a Él como su palabra nos pide? Amado Señor, agradecemos primeramente que este culto, mientras llega a su momento final, nos estimula a recordar de que no hemos venido meramente a cumplir. Esto no es otra cosa, Señor, que un diálogo contigo. Por eso, al mismo tiempo que entendemos eso, entendemos implicaciones de lo que significa adorarte en comunidad. Por eso, Señor, entendemos que en este diálogo no podemos permitirnos faltar a algo. Es que todo elemento que está incluido en el culto está no de relleno, sino de acto de adoración a ti en comunidad. Por eso, Padre, la puntualidad se vuelve algo indispensable y trasciende más allá de simplemente buenos modales o buena conducta. Se convierte en que no podemos perdernos un elemento por el cual hemos sido convocados a encontrarnos contigo. ¿Qué sería de nosotros sin una lectura? ¿Qué sería de nosotros sin una oración escuchada y dada por nosotros mismos? Sin un canto entonado a ti.
Permítenos mejorar en este año nuestras convicciones y que nuestra práctica cristiana se convierta en una intencional de glorificarte a Dios, a ti, Señor, antes de cualquier otra cosa, hasta en el momento en el que llegamos en el culto y nos vamos, y sobre todo mientras participamos de él, porque no somos meros espectadores de la glorificación a tu nombre. No venimos a ver a otros adorarte, venimos todos juntos a encontrarnos contigo en el mismo lugar y al mismo tiempo. Así como tu evangelio nos salvó a todos, el mismo evangelio nos convocó y nos seguirá haciendo hasta el día en que tu Hijo regrese. Y mientras Él regresa, seguimos recordándote y adorándote, porque en su obra podemos hacerlo. Tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Ayúdanos a hacerlo por Cristo Jesús. Amén. Vamos a cerrar el culto puestos de pie con una última bendición. Y como vimos hoy, desde la palabra. La palabra de Dios expresa en Efesios 3, 20 y 21, que aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que hemos pedido o que entendemos, según el poder que obra en nosotros, aquel sea la gloria en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y el Betel dice, amén. Que el Señor le lleve con bien.